Bienvenidos a Black Hole, en donde encuentran un diálogo sobre análisis de textos, de psicoanálisis y otros temas. Al igual que en un black hole, nos adentramos en la fuerza gravitatoria del texto, donde ni siquiera la luz puede escapar. Comenzamos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Una vez más. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy el texto que analizamos es un texto de Sigmund Freud, Duelo y Melancolía, un texto de 1915, si no me equivoco. Pero antes de empezar a hablar directamente del texto de Sigmund Freud, Felipe, traje unas citas de un texto de 1621. Para contextualizar todo esto de la melancolía, la depresión, si se quiere también. Claro, este texto se titula La anatomía de la melancolía. Es de 1621 por un señor que se llama Robert Burton. Robert Burton falleció en 1639 y por ahí se dice a través de los biógrafos que él se dedicó a estudiar su misma enfermedad, es decir, sufría de melancolía y terminó muriendo de la misma. Y bueno, para esto el texto, lo que hace Robert Burton es recopilar diferentes autores de la época o más antiguos de 1600 que definían el concepto de la melancolía, ¿no? Por ejemplo, hay un médico español, Luis Mercado, que afirma que la melancolía es un mal igual que la locura, pero que son males incurables. Es decir, que no existía en ese momento un tratamiento para poder ayudar a estas personas que sufrían de melancolía o de locura. También, por otro lado, este mismo autor plantea que el carácter triste o alegre de alguien viene hereditario a través de los padres, ¿no? Se transmite a los hijos este carácter triste o alegre. Y por ahí señala que Hipócrates definía la melancolía con síntomas de delgadez, cutis marchito, ojos hundidos, mirada sin brillo, insomnio y pesadillas, etcétera, por decir algunas. Después también plantea que las personas que están pasando por una melancolía, de alguna manera, la idea de la muerte los persigue y son víctimas de sus propios pensamientos, de sus propios temores, engendrados por la imaginación, ¿no? Y en este sentido, como en 1621 la imaginación ya era como una causa de enfermedades, ¿no? Y bueno, también una de las causas, un poco religioso, o muy religioso realmente, era que el pecado de Adán, cometido por Adán por haber sido seducido, digamos, por el diablo, era el mal en los hombres, ¿no? Entonces, pues eso era de alguna manera incurable. Otra de las causas físicas que explicaba la melancolía en ese momento era la posición de los astros, las capas celestes y elementos de la naturaleza. Y con esto queremos hacer como un parteaguas de 1600 a 1900, cuando empieza el descubrimiento del psicoanálisis, cómo ahora se concibe la enfermedad de la melancolía, ¿no? Todo un cuadro clínico alrededor de una posición, porque estamos hablando en el fondo de posición, aunque bueno, ahora vamos a adentrarnos cómo Freud puede ver el tema de la melancolía, que en el fondo, cuando decimos melancolía, muy relacionado al cuadro más psicológico de la depresión, ¿no? O sea, comparten, pero bueno, en psicoanálisis hablamos de melancolía, y específicamente en el texto freudiano habla de una posición ante la pérdida, frente a una pérdida, y lo compara con el duelo patológico. Pero bueno, vamos a ir paso a paso ahora en esto. Claro, Freud en ese texto empieza diciendo que la psiquiatría ha definido como muy descriptivamente la melancolía, tratándose de como cuestiones más corporales que de la psique, ¿no? Como psicógenas.
Y bueno, en ese sentido, Freud describe que el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada, una abstracción como la patria, la libertad, un ideal. Y esto me hace pensar, por ejemplo, que hay duelos a lo largo de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida, desde nuestra infancia. Pensé lo mismo, nuestra vida está conformada por un montón de duelos. Un montón de pérdidas, sí, en ese sentido, ¿no? Como, por ejemplo, el ideal de los padres cuando eres niño, ¿no? Sí. De alguna manera tienes 10 años y los padres representan un ideal muy potente como para persuadir y para desarrollar el carácter y como la construcción subjetiva de cada uno de nosotros. Y al perder ese ideal, al saber que nuestros padres de alguna manera no son perfectos, son humanos, claro, y nuestros profesores tampoco lo saben todo, ¿no? Como este tema de la garantía. Y bueno, también como pues vamos transitando diferentes duelos a lo largo de nuestra vida, que muchas veces no es una pérdida concreta, pero sí puede ser como el ideal o a una persona amada, ¿no? Que puede que no se haya muerto, pero haya como fracturados en la relación o se haya cambiado de país o cualquier tipo de obstáculo, ¿no? Nada nos salva de atravesar duelos, es decir, nada nos salva de atravesar pérdidas. Claro. ¿No? Ese es el gran tema. Y la idea que me pareció a mí también como crucial en las primeras páginas del texto, si ustedes van al texto, lo van a notar, es que el abandono de posiciones investidas de libido, y ahora a lo mejor lo vamos a meter en esto de la libido, ¿no? En Freud, con relación a ciertos objetos, como decía Alonso, personas, ideas incluso, es doloroso y requiere un gasto de energía y tiempo. Es decir, cuando hay una pérdida, Freud lo que dice, la idea freudiana es toda esa energía que está depositada en ese objeto, de alguna forma se tiene que retirar porque el objeto ya no está, o la idea ya no está, o la etapa ya pasó. Que justamente pues, la libido es una energía postulada por Freud como un sustrato de la pulsión sexual, ¿no? En latín, libido tiene que ver con el deseo, con las ganas, y la libido es una expresión tomada de la teoría de la afectividad. Es una energía cuantitativa, pero de alguna manera no se puede medir. Claro. Todavía no puede medirse, y también la libido entra como de lado cuando hablamos del amor, ¿no? Después, para ir contextualizando qué es lo que Freud refiere por libido, pues tenemos dos tipos, ¿no? La libido del yo, que es justo como el amor a uno mismo, hacia la propia persona. Del de vida incluso muchas veces la comparan, ¿no? Ajá, la pulsión de vida. Uh-huh. Y la libido objetal, que tiene que ver con los objetos exteriores, ¿no? Todo lo que no soy yo. Y en ese sentido Freud plantea que hay un equilibrio. Que justo cuando leía el texto me acordaba del ejemplo que utiliza en Introducción al Narcisismo, ¿no? Habla de un poeta que de alguna manera tiene un dolor en la muela. Y el poeta lo que hace es como alejarse de todo el mundo exterior para concentrarse en su dolor. Y creo que de alguna manera es como la recuperación que uno necesita cuando está enfermo, ¿no? Como claro. Desconectarse de algunas cosas de la realidad para enfocarse en su sanación. Eso está interesante porque cuando enfrentamos pérdidas, justamente Freud dice eso, o sea, en la melancolía y el duelo, que después vamos a hacer como el cuadro comparativo a lo mejor, hay pérdida de interés por el mundo exterior, ¿no? Claro. Como cuando estamos enfermos también, o sea, todo lo lleva a un terreno económico de la libido, de energía, nos alejamos del mundo exterior como de alguna forma para reorganizar esa energía, ¿no? Claro. Y bueno, en este sentido el duelo no es algo patológico, o sea, no sería como un problema que hay que curar o algo que tendría que ir con el médico o con el psicoanalista a curar. Lo que plantea Freud es que el duelo necesita un cierto tiempo para elaboración, ¿no? Para poder sanar, digamos, la pérdida de alguna herida, de alguna persona amada, de un ideal, de una abstracción, de cualquier cosa que hayamos perdido. Pero cuando dice se ocupa cierto tiempo, es ahí lo problemático, ¿no? Porque en psicoanálisis cuando se habla del tiempo no se habla de un tiempo sincrónico. O sea, no es como que 6 meses, bueno, eso ya es duelo. 6 meses y un día ya empieza a ser melancolía, no se trata de eso. Exactamente. Y bueno, ahorita que hablabas del cuadro comparativo, uh-huh. Por un lado en la melancolía también existe un desazón, o sea, un sentimiento profundamente doloroso, uh-huh.
Existe también la cancelación del interés por el mundo exterior, es decir, o sea, tuve una pérdida y no quiero saber nada del mundo exterior. Sí, ¿no? no O sea, quiero hacer mis actividades que solía hacer, o sea, es un periodo de alguna forma de... Entonces energía vuelve hacia uno. claro. Hay también una pérdida para la capacidad de amar. Eso está sumamente interesante, ¿no? O sea, perdemos alguna persona querida, una relación, una mascota, Claro. se nos cae una idea, un ideal de algo y, y claro, perdemos la capacidad de amar o de encontrar una nueva forma de enlazarnos con otros, con nosotros mismos a veces. También existe una inhibición de toda productividad que tiene que ver con lo que decías hace un momento de pierdo el interés de hacer las cosas que solía hacer antes, que por ejemplo Sí. dejaste de rendir en el trabajo, dejaste de salir con amigos o de estar con familiares que eran cercanos, y quizá porque esto nos recuerda la pérdida que acabamos de tener o que se tuvo en cierto momento. Uh-huh. También hay una rebaja del sentimiento de sí mismo, que esto se convierte en autorreproches y una necesidad de castigo, ¿no? Hasta aquí eran todo lo que acabamos de decir estaba compartido con el duelo. Melancolía y duelo compartían todo esto, ¿no? La pérdida del interés, de capacidad de amar por un momento y demás. Pero a partir de ahora ya es como específico de la melancolía, ¿no? De estados depresivos. Claro. Y que en el duelo no existe, por ejemplo, esto que estabas diciendo, ¿no? Claro, en el duelo existe la cancelación del interés por el mundo, Sí. hay una pérdida de amar porque pues, terminas una relación. Inhibiciones. Y bueno, lo que no quieres hacer es meterte a otra. Claro. O bueno, también está el extremo que probablemente lo hablaremos después, de la manía. De la manía, ¿no? sí. De la manía. En el duelo y la melancolía comparten todas estas cuestiones que acabamos de hablar, menos la perturbación del sentimiento de sí. O sea, en un duelo la persona no se siente inferior, no se siente devaluada, o sea, pero en la melancolía sí, ¿no? O sea, incluso en la melancolía alguien puede culparse de la muerte de esa persona o culparse de lo que sucedió en tal relación, ¿no? Ahí está el punto, la culpa. Hay culpa de alguna forma. Esto pasó por mi culpa. Vuelve esa energía, pero de forma violenta hacia uno mismo, ¿no? Claro. Y en el duelo cuando... O sea, tenemos un objeto al que amamos y de pronto ya no está, ¿no? O sea, se murió, se cortó la comunicación. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía a la cual nosotros le depositábamos a través de nuestra libido objetal a una persona, a un objeto o a un ideal, ¿no? Pues esa libido tiene que regresar otra vez hacia nosotros y ser depositada en una nueva o en un nuevo objeto, en una nueva cosa, digamos, en una nueva actividad, en un nuevo ideal, en cualquier sueño, ¿no? También. Y cuando sucede en el duelo, pues sí, se regresa y obviamente se busca como tener introspección de lo que perdí, de lo que era esa persona significaba para mí, y después vuelve como a florecer y el duelo se transita y la persona queda desinhibida y libre para continuar con sus actividades, puede volver a amar, puede volver a sentir interés por el mundo exterior, y en la melancolía no. Pueden volver a investir de energía al mundo y objetos y personas y demás, actividades. Y aquí otro punto justamente que lo que venía diciendo Alonso es que en la melancolía, dice Freud, se pierde algo o alguna persona se pierde, pero no se sabe lo que se fue con ello. Es decir, se termina una relación, se muere una mascota, dejamos, no sé, una pérdida radical de algo y sabemos que eso se fue. Una parte de nuestra conciencia sabe que ya no está, pero la parte inconsciente de la melancolía es como algo más se fue y no sabemos qué es. Que, por ejemplo, no pasa en el duelo. En el duelo sabemos casi que a totalidad que ya no está y que se perdió y bueno, ya está, ¿no? Pero en la melancolía hay un resto que es inconsciente y que no se sabe que se perdió con ello. Claro. Sí, y justo eso, ¿no? O sea, como ¿en qué consiste el trabajo del duelo? Se lo pregunta Freud. Dice, una vez que el examen de realidad es, por ejemplo, decir, estamos de acuerdo que estamos grabando un video, eso puede ser el examen de realidad, como el sentido del mundo y
como el ponerse de acuerdo, ¿no? En de que esto ya no existe o en determinado momento sí existe, ¿no? Es real, puede ser comprendido por otro. Claro. Cuando el examen de realidad nos demuestra que ese objeto ha muerto, digamos, estamos en un funeral, la persona ya tiene otra pareja, pues el trabajo del duelo consiste en regresar esa energía y en algún momento volverla a depositar en otro objeto. Y justo hablando de la libido del yo y la libido objetal, es como muy cliché la frase, como para poder amar a otra persona tengo que amarme a mí mismo. Y la libido del yo tiene que ver con ese amor propio. Y la libido objetal con ese amar al otro, en ese sentido, ¿no? Y por aquí traigo una cita, dice: nos representamos así una catexis libidinal primaria del yo. O sea, es decir, primero es el amor al yo, al uno mismo, y más tarde puede ser cedido a los objetos. Una vez de que yo tengo suficiente amor, te puedo compartir. Pero, ¿qué pasa cuando en la melancolía existen puros pensamientos de evaluación, de culpa? No hay como, no puedes amar a nadie si de alguna manera te sientes deprimido o melancólico. Y bueno, si podemos leer entre líneas, más o menos hasta ahora, es que el amor propio hoy en día es un tema sumamente manoseado y practicado. Hay prácticas enteras que se dedican al amor propio. Claro. Y casi que algo instaurado, ¿no? O sea, algo a seguir. Ámate a ti mismo, ¿no? Repítete en el espejo, antes de salir de tu casa, que te amas, que eres una persona genial, y que todos esos pensamientos que aparecen en ti no son verdad, ¿no? Aquí, y es un punto sumamente interesante, porque la clínica psicoanalítica, al menos, y específico, bueno, Freud es explícito en esto, ¿no? Se trata de permitir una elaboración de la posición melancólica desde el interior, es decir, que la persona que viene a consultar, el paciente, el padeciente, puede elaborar esa melancolía, esa depresión, ese duelo, y bueno, es un dispositivo que permite eso, ¿no? El analista en ningún momento le va a imponer, bueno, oye, empieza a amarte, oye, eres muy valioso, eres muy valiosa. No se trata de eso, porque no vamos a hacer ningún cambio con eso, ¿no? De hecho, ahí está la cita. ¿Ibas a decir algo? Sí, que justo como para complementar esa idea, o sea, llega un paciente a decirte lo que piensa de sí mismo y probablemente tiene razón, porque tiene los medios suficientes como para sostener eso. Y si uno le dice, no, ¿cómo vas a pensar eso si tú trabajas aquí, si tú tienes esto, si tú tienes lo otro? Eso no va a permitir la posibilidad de elaborar un duelo. Es justamente como ir desmenuzando por qué piensa eso. Y que quizá en algún momento, dice Freud, no es que el paciente piense eso de sí mismo, sino que piensa eso de alguien más. Sí, exacto. O sea, es una posición totalmente que lo descoloca, está desplazado de alguna forma. Veámoslo en términos de energía, ¿no? En términos económicos, freudianos, libidinales, si se quiere, afectos, a lo mejor. Pero sí, no vamos a hacer ningún cambio si una persona viene totalmente devastada, con un montón de culpa encima, y nosotros con otros ojos, porque estamos en otro lugar juzgando y diciendo, no, pero oye, vales demasiado, como tú decías, tienes un trabajo, tienes una familia, bla, bla, y empezamos a poner cosas, y la persona, parte que ya lo sabe y parte que, bueno, no le interesa en estos momentos, porque su energía a lo mejor está en otra parte. Estancada de alguna forma. Sí. Dale, lee la cita. Mira, la cita, para que más o menos esto es lo que dice Freud, ¿no? En esa época. Decía, sería infructuoso contradecir al enfermo cuando expresa tales acusaciones contra su yo. Debe tener cierta razón y describirnos algo que es en realidad como a él le parece. Ahí está, es eso, lo que a él le parece es lo que tenemos que escuchar y de alguna forma empezar a leer y darle lugar. Claro. No imponernos desde otro punto de vista. Pero bueno, eso al menos en la clínica psicoanalítica, ¿no? Cuando hablamos de términos de energía, hablamos de términos económicos, ¿no? De que la libido es cuantificable, pero no existen todavía los medios para medir la libido en cada uno de nosotros. Entonces nosotros amamos un objeto y luego ese objeto ya no está. Hay que regresar la energía. Pero dice Freud, el hombre no abandona una posición libidinal tan fácil. Ahí está. Y esa es una pregunta que se vuelve a repetir Freud en otros textos. O sea, ¿por qué duele tanto separar algún enlace libidinal, energético, afectivo? Y no solamente como en
en este tema de, bueno, sí, definitivamente también, o sea, si tú, o si podemos pensar en este tema de las relaciones tóxicas, ¿por qué no se separan si de alguna manera los ideales han caído, ya no existe como ese amor hacia el otro? Porque no es fácil abandonar una posición libidinal cuando ya está instalada. Y hay un montón de cosas por fuera también. A lo mejor entramos en un terreno también, porque claro, estamos viéndolo de un punto más metafísico, ¿no? De la energía. Pero también hay un montón de cosas que nos afectan y nos condicionan la vida misma, o sea, trabajos, o sea, digo, una crítica a lo mejor al trabajo, por lo menos en Latinoamérica, de la mayor parte de Latinoamérica. ¿Quién va a tener energía si trabaja de 5 o 6 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar? Y solo tiene tiempo para eso y después, bueno, pueden recaer culpa más tarde, ya no hay energía para hacer otras cosas, una vida totalmente monótona. O sea, también hay un montón de condicionantes alrededor estructurales que vivimos día a día, ¿no? Claro, sí, es importante eso. Y también tomando en cuenta esta parte de no abandonar las posiciones libidinales, o sea, más allá de que no es tan fácil, y aparte de la cuestión estructural social, todos hemos visto como la típica escena donde muere el esposo de alguien y está la señora en la mañana sirviéndose un plato de comida y sirviéndole un plato de comida al lugar donde se sentaba esa persona, y es un lugar vacío de alguna manera, no hay nadie, pero incluso para no abandonar esa posición libidinal o ese afecto o esa relación que tenía con esa persona, entrando un poco por la psicosis, podríamos alucinar a que la persona sigue viva, ¿no? Y podemos hacer presente un objeto aunque ya no esté, por la capacidad alucinatoria que de alguna manera todos hemos alucinado un momento de, creí que vi a alguien o pensé que pasó por ahí y no era. Claro, y es un tema de alucinación, que nos puede llevar a un tema de alucinación, o como también estar totalmente consciente de decir, bueno, ¿sabes qué? Es como por un tipo recuerdo, ¿no? O sea, estoy ya en mi rutina y lo hago para recordar, ya sé que no está, ¿no? Pero hay una línea donde a lo mejor las estructuras se estiran totalmente y pasamos a otros planos, ¿no? Sí, a lo mejor la señora durante todo el día es consciente del mundo exterior, pero justamente en esa mañana puede brotar, ¿no? Sí. Para hacer alguna reconstrucción, Alonso, y a lo mejor sobre la melancolía o depresión, si quieren, hay un objeto, ¿no? Decíamos que hay un objeto y un enlace libidinal afectivo con ese objeto. En un momento, dice Freud, lo lleva al terreno ya como de las relaciones personales, hay una ofensa real o desengaño, en esas palabras, de la persona amada, ¿no? O sea, en algún momento nos sentimos ofendidos o hay un desengaño por parte de esa persona. Y después lo lleva a un terreno del narcisismo, que es el yo de la persona se identifica al objeto abandonado, ¿no? Es decir, hay un corte en la relación, un corte en el flujo de energía libidinal y nos identificamos de alguna forma con el objeto perdido. Claro. Y ahí está la famosa frase, ¿no? La sombra del objeto cae sobre el yo. Y bueno, esto corresponde, como decía, a identificaciones narcisistas, que es como la identificación más primitiva en Freud. Es un tema complejo hasta ahora, pero la idea es esa, o sea, hay un cese de flujo de energía con un objeto y en la depresión, en la melancolía, de alguna forma esa energía, Freud explica que vuelve a caer sobre uno mismo y por eso se siente tan culpable la persona. Y claro, como decía, la energía queda estancada, ¿no? Y cuando hablamos del yo, no hablamos de las personas, sino como esa instancia que está dentro de las personas, pero que al final del día está construida por ciertas identificaciones muy primitivas que se van desarrollando a través del crecimiento, ¿no? Del desenvolvimiento del ser humano. Claro. Bueno, también quiero rescatar de nuevo esta idea de que en la melancolía el enfermo no sabe lo que ha perdido. O sea, no hay lugar para decir, yo al perder a esta persona o desde que esta persona se fue, he perdido con quién hacer ejercicio en las mañanas o a quién contarle mis cosas. ¿Sí me explico? O sea, hay como ciertas funciones o, no sé, ciertas acciones que se realizaban con esa persona. O podemos enunciar un montón de cosas que perdimos, pero hay una sensación de que, oye, ¿sabes qué? Hay algo que
que a lo mejor pesa muchísimo y no sé qué es, qué se fue también, ¿no? Exacto. Y dice, el enfermo no sabe lo que ha perdido, sabe a quién, pero no con él lo que ha perdido de sí mismo. Porque cuando perdemos a alguien, perdemos ese objeto, pero perdemos también como esta parte de poder descargar o poder libidinizar o poder amar a ese objeto que cuando uno ama, también se siente bien, lo decía Freud, ¿no? En cierta medida, ¿no? Si uno ama puede sufrir, pero si no ama puedes enfermar, ¿no? En ese sentido. En la melancolía hay un empobrecimiento del yo, que es este carácter en la identificación con el objeto abandonado, donde se reprocha, donde se culpabiliza. Y en el duelo, el mundo exterior es lo que se ha hecho pobre y vacío. O sea, ya nada me interesa en el mundo. Ya no hay nada que pueda hacerme feliz, ya no hay otra cosa que pueda amar en el mundo. Claro. Pero en la melancolía, quizá el discurso podría ser, quizá yo no merezco estar en este mundo, o yo no hay nada que le importe, no hay nada del mundo al que le importe yo, o sea, como... Ahí está el cambio, ven el cambio de posición. En el fondo a lo mejor Freud no lo enuncia como tal, pero es un cambio de posición respecto a una pérdida. Es, yo ya no merezco esto, ya no merezco estas actividades, ya no merezco amar, o ponérselo en el otro, ¿no? A lo mejor nadie me puede desear, no hay actividad que me sea divertida, feliz, alegre, satisfactoria, ¿no? Es eso, es un cambio de posición en el duelo, ¿no? En el duelo se sabe que a lo mejor es, bueno, ya está, necesito tiempo, pero eventualmente en lo que encuentro se sale y bueno, uno vuelve a depositar intercambio de energéticos y demás, ¿no? Energético en el sentido de afectos. Claro. Pero sí, ahí está el cambio de posición, lo que decías. Decías algo de la manía, me acuerdo. Sí. Como un reverso. Claro, en la melancolía hay como esta parte de desinterés por el mundo y aparte también este empobrecimiento del yo, pero ante la pérdida también hay como una reacción, una tercera posibilidad que es la manía. Por ejemplo, alguien puede decir no quiero ir a trabajar porque me siento triste, pero alguien dice no quiero dejar de trabajar porque si dejo de trabajar un segundo y mi mente está quieta por un momento voy a sentirme triste, ¿no? Entonces ocupo llenarme de actividades, de cosas que hacer, que pensar, que ejecutar para no darle lugar al duelo, ¿no? Entonces ves a una persona trabajando todo el día, aparte por el tema social, ¿no? Y luego aparte del fin de semana yéndose de fiesta, de joda, de carrete, de rumba. Dice el maníaco, que es el reverso de la melancolía, el maníaco nos evidencia su emancipación del objeto que le hizo sufrir, estamos en el terreno de la melancolía, emprendiendo con hambre voraz nuevas cargas de objeto. No, bueno, ahí lo relaciona también con una etapa del desarrollo psicosexual. Pero emprendiendo con un hambre voraz nuevas cargas de objeto, ¿no? Como tú decías, o sea, es una cuestión también de tiempo y de... son como descargas, siento yo, ¿no? Cuando leo esto siento que son descargas de afecto. Y son, de nuevo, posiciones totalmente radicales de pérdida de la realidad, si nos ponemos freudianos. Sí. Hay unas 3 premisas que menciona Freud al final, que bueno, claro, ya lo hemos repetido mucho, pero ahí está. Primero, la pérdida de objeto. Segundo, la ambivalencia. También es sumamente importante, a lo mejor no lo hemos hablado como tal. En la melancolía, bueno, en todas las relaciones de objeto hay ambivalencia desde el punto de vista freudiano, es decir, amor-odio, ¿no? Así el amor es lo mismo que el odio en el fondo, ¿no? Pero y tercero, hay una regresión, ¿no? Una regresión de la energía. Y estos son movimientos libidinales, que quede como bien claro eso, como de energéticos de la libido económicos. Y bueno, a lo mejor me gustaría hacer una última referencia, pero bueno, si quieres tú comentar algo de esto, de la ambivalencia, la regresión, Alonso. Pues también que cada uno de nosotros afronta esto en la vida. Y son también cuestiones inconscientes, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos actuando o que tenemos algo hasta que también alguien más nos lo señala o a través de un análisis podemos entender algunas cuestiones, ¿no? de estas pérdidas. Y lo otro, estar sumamente atento de poner más culpa en la persona que está pasando por un periodo de melancolía, de depresión incluso, ¿no? Porque claro, objetivamente esa persona lo puede tener todo. Pero el tema es cómo esa persona elabora
algo que justamente no está elaborado o no está reposicionado, si se quiere. Entonces, bueno, para resumir, a lo mejor en Freud hay una pérdida del factor... la pérdida es un factor crucial, perdón. Quería hacer alguna salvedad porque, claro, esto es un texto freudiano, pero después si lo llevamos a otros autores como Lacan, por ejemplo, en Lacan se trata de una cuestión del deseo. Los melancólicos, los suicidas, por ejemplo, no fueron deseados de niño, dice Lacan. O sea, es un tema totalmente distinto. Esto lo rescato del texto de Diego Pasqueta. Un saludo al maestro. El texto se llama La conjetura del sujeto. Gran texto, si lo pueden leer, léalo. Y bueno, yo también hago un punto a lo mejor en esto de empezar a politizar el malestar. Porque últimamente, ya si lo llevamos a una esfera social, ¿no? Estamos en la época de la depresión, si se quiere, ¿no? O sea, el problema de patologizar estados, posiciones, que a lo mejor no tienen que ver estrictamente con un tema libidinal, interpersonal, como a lo mejor lo describe Freud, metapsicológico, sino un tema estructural. Entonces, claramente el ambiente y nuestras vidas hoy en día son condicionadas y nos pueden causar también estados depresivos, melancólicos, ¿no? Entonces es importante politizar ese malestar. Y con politizar me refiero a hacer comunidad, a hablarlo con otros, y bueno, que las instituciones también pongan de su parte y dejar de patologizar tanto. Pues muchas gracias. Nos vemos.